Gente, por fin se estrenó Wicked for Good y por fin pude ver una película de Wicked en el cine, porque la anterior, quienes vieron mi video de opinión del Wicked sabrán que la estuve viendo más o menos por las temporadas de premios. En ese momento pues la película ya tenía meses que se había estrenado y me tocó verla, básicamente me tocó verla en digital ya en mi casa. Y me quedé con las ganas de vivir la experiencia de una película de Wicked en el cine. Y su continuación, Wicked for Good, me la regaló. Y tengo que decir que fue toda una experiencia. Disfruté muchísimo cada momento que estuve en esa sala de cine, viendo la continuación de esta historia que me había atrapado tanto, que me había gustado tanto, estos personajes con los que me había encariñado, y ver la culminación y cómo todo esto cerraba. Y tengo que decir muchas cosas, y la primera es que prefiero por mucho la primera película. Sí, definitivamente creo que la primera película es mucho más redonda y mucho más interesante. Toda esta historia previa, ¿no? Que a fin de cuentas funciona como precuela al Mago de Oz, contándote un poco los orígenes de varios de los personajes, planteando este entorno escolar bastante único, viendo cómo se va forjando esta relación enemies to lovers de Elphaba y Glinda. Explorando sus personalidades, explorando todo este tema de los animales y cómo iban perdiendo la habilidad de hablar, todo el truco detrás del Mago de Oz y cómo estaba manipulando a la sociedad de Oz. Y siento que aquí muchas de estas cosas que disfruté tanto de la primera parte se pierden. Y aún así, tampoco lo veo tan mal, porque a fin de cuentas eso es lo que hace especial a la primera parte. Tampoco hubiera querido que fuera repetitivo, pero sí que es verdad que si ves esta película por sí sola, no funciona tan bien. Siento que es algo que pasa mucho con estas películas que se dividen en partes, que realmente la forma de disfrutar bien la experiencia es viéndolas de seguido. Porque pues una depende de la otra, ¿no? La primera se queda inconclusa por depender de la segunda parte, y la segunda parte pierde o le hace falta cierto contexto de la primera. Pero además aquí creo que hay un problema mayor, y es que hay un salto temporal muy grande entre la primera parte y la segunda. Los personajes cambian mucho, están en contextos muy diferentes. Y siento que si bien así funciona también en la obra de teatro, creo que la adaptación cinematográfica era una muy buena oportunidad para agregar un acto intermedio que pudiera conectar estas dos. ¿Cómo lo puedo explicar? Hay un salto temporal en la película en el que sí, continuamos con ciertas cosas, pero por ejemplo, personajes como Tessa están en una posición muy distinta a la anterior, en donde todos eran estudiantes, y ahora de repente creo que era la gobernadora de los Munchkins, y muchas cosas de ese estilo que no siento que hayan terminado de conectar. Sabemos que Elphaba ha estado aterrorizando al pueblo de Oz durante mucho tiempo, tratando de que abran los ojos con respecto a las mentiras que se les han dicho. Vemos a Glinda escalar una posición mucho mayor, y muchas cosas que simplemente pasan. Te dicen que ha pasado tanto tiempo de tal y tal, pero no sabemos qué pasó en ese tiempo. Y hay conflictos de personajes que no se terminaron de desarrollar muy bien, como incluso este romance entre Fiero y Elphaba, que se planteó en la película anterior, pero que se quedó muy ahí, muy en el aire, y que aquí termina de consolidarse, pero no se siente satisfactorio porque no hay una construcción, ¿sabes? Solo tenemos el inicio y el final, pero no lo que pasó de por medio para que fuera así. Que a ver, tengo entendido que de verdad hay mucho contexto que esta obra se salta del libro en el que se basa, y por eso creo que es una oportunidad perdida para haber resuelto esa situación. Pero bueno, sí, esta película va a depender mucho de todo el contexto de la primera parte, porque ahí es donde realmente conectas con los personajes y sus conflictos. Porque acá ya te lo tiran todo a la cara, te explican unas cuantas cosas, pero creo que si no vieras la primera parte a lo mejor no conectas tanto. Y otra cosa de la que siento que es dependiente el disfrute de esta película, y por lo que yo creo que lo disfruté mucho más que muchas otras personas que he visto por ahí, es que esta película funciona mejor si viste El Mago de Oz. Y es que yo justo lo vi 2 semanas antes de ver la película.
O sea, vi El Mago de Oz 2 semanas antes que Wicked for Good. Y eso me hizo mucho más disfrutable la experiencia por comprender mucho mejor ciertos detalles, ciertas referencias, ya que este segundo acto ya conecta de forma directa con los acontecimientos del Mago de Oz, con la llegada de Dorothy, con la formación de este pequeño grupo, con la muerte de Elphaba y todo eso. Entonces hay muchos guiños a cómo sucede en esa película, al menos a nivel visual. Hace mucha referencia a cómo era en aquella película. Y siento yo que si no hubiera visto El Mago de Oz, a lo mejor se me hubiera hecho un poquito más insípido. Y esos momentos donde me emocionaba de ver el origen de varios de los personajes, como el hombre de hojalata, o descubrir que Fiero todo el tiempo fue el espantapájaros, no hubieran tenido el mismo peso. Ver ciertos escenarios, ciertos momentos como cuando los monos se llevan a Dorothy, ver el castillo y descubrir que era un castillo de Fiero, ese tipo de cosas, siento que obviamente no hubieran tenido el mismo impacto de no haber visto la película antigua. Y es un poco un problema porque al mismo tiempo, bueno, está bien, o sea, aporta el haber visto la película, porque además son partes de la trama que se saltan completamente, porque son cosas importantes para el desarrollo de la historia, pero que casi que esto da por hecho que ya lo conoces. Y es como que ya nomás llegas cuando Dorothy se está yendo, o lo ves muy por encimita. Y eso hasta cierto punto es conflictivo, al menos para mí lo era. Sobre todo en una parte que ya mencionaré, ¿ok? Siento que varios momentos, precisamente por lo mismo, terminan apresurándose mucho o incluso a tener que caer en conveniencias de guión para que unas cosas sucedan. Porque la trama te plantea ciertos escenarios, ciertas problemáticas, ciertos conflictos, que al final no llegan a nada o se resuelven de una forma muy... Es como, tenemos que llegar a este punto porque en la historia original así pasa, ¿sabes? Como el hecho de que Elphaba se entregue enteramente a ser villana, siento que pasa de la nada. Ella está muy convencida de su propósito. Y de repente dice, bueno, ya, la chingada, soy la mala. Y no se siente tan genuino, no se siente natural. Eso pasa muchas veces en la película. Porque es como a fuerzas tienen que matar a Elphaba en el castillo, a fuerzas tiene que pasar esto, a fuerzas tiene que pasar esto otro, porque así está en la historia original. Y a veces puede llegar a contradecirse con lo que esta misma historia plantea. Y ese tipo de cosas también terminan afectando, como estos saltos de tiempo que mencionaba antes. Porque le quitan peso a otros momentos que deberían tenerlo, como lo es la muerte de Tessa. Cuando yo vi la película del Mago de Oz, como digo, fue apenas 2 semanas antes de ver Wicked for Good, ya había visto la primera parte. Y el momento en que descubrimos que la casa de Dorothy aplasta a la bruja mala del este, que viene siendo la hermana de Elphaba, fue como que hizo clic en mi cabeza el personaje de Tessa. Cómo lo habían planteado, las zapatillas que le habían regalado. No sabía por dónde iba a ir su historia para que terminara convirtiéndose en la bruja mala del este. Que siento que fue también una de esas cosas muy forzadas de la película. Y yo esperaba que, siendo como era el tono de esta historia, fuera mucho más dramático ese momento. Porque, a ver, no puedo negar que me dio risa cuando lo vi la primera vez en la película clásica. El concepto de que le haya caído la casa de Dorothy encima. Y es como, ¿cómo van a representar esto de la casa? Pero yo, conociendo el tono de esta historia, yo presupuse que iba a ser un momento muy dramático para Elphaba el perder a su hermana de esa forma. Y más como lo iban construyendo, de que todo había sido una manipulación de Miss Marvel, creo que se llamaba, espero no equivocarme con el nombre, que había creado el tornado. Y eso provocaba la muerte de Tessa, como una forma de provocar a Elphaba. Pero cuando realmente parece que eso va a tener un choque emocional en los personajes, de repente tenemos una pelea muy fuera de tono entre Elphaba y Glinda, donde se empiezan a dar cachetadas y a agarrarse de las greñas.
de una forma un tanto cómica que realmente no llegué a conectar con ese momento porque sentí que de verdad se cargaron a Tessa. O sea, digo, me acabo de dar cuenta que he estado llamando al personaje Tessa todo este tiempo y es que acabo de grabar el video de... acabo de grabar el video de Predator Badlands. Es Nessa, perdón. Me disculpo por eso. Termina cayéndole encima en la casa a Nessa y pareciera que a Elphaba no le importa como debería. Y a pesar de que sí tuvieron su conflicto anteriormente en la película, sigue siendo alguien importante para ella. A fin de cuentas, Elphaba la protegió desde pequeña. Incluso cuando ella no quería, ella trataba de no afectarle en lo más... en lo posible. Y aquí simplemente como que se muere y sí se pelean, pero no se ve ese dolor, no se ve ese resentimiento hacia Glinda. Y de parte de Glinda tampoco se ve mucho arrepentimiento por ese suceso. Bueno, a ver, no fue su culpa, pero tampoco se ve muy dolida por ello. Y pasamos un momento cómico después de un momento tan trágico que simplemente no me cuadró que fuera así. Aparte, después de eso, ahora sí se pone seria la cosa, pero cuando convierten a Fiero en el espantapájaros. Y es como, no puede ser que hayan hecho tanto drama con eso, pero se hayan saltado completamente el drama de la muerte de Nessa. Ahí sí vi mucho potencial desperdiciado, la verdad. Y me dejó mucho a deber la película en ese sentido. Tampoco sé si me encanta el final. El desvelar que al final de cuentas Elphaba nunca murió. Y que simplemente se había metido en un compartimento ahí del castillo con el que la había salvado y que se va de Oz junto con el espantapájaros. No me encanta porque siento que ahora le quita peso a la historia original. Y al mismo drama que había construido la película anteriormente, con esta última canción de esta despedida de Elphaba y Glinda, que si bien no se reencuentran y Glinda como tal no llega a saber que Elphaba sigue viva, ese peso de Elphaba tener que aceptar su propia muerte por el bien del reino y de tener que hacer ese sacrificio, pues como que ahí se va a la mierda. Y eso la verdad no me gustó tampoco. Que eso, a ver, entiendo que es parte de adaptar la obra original, pero en una adaptación también se pueden hacer cambios para bien, y creo que eso pudo haber sido un cambio positivo. Sinceramente creo que hubiera preferido que sí se hubiera quedado muerta, porque entonces como que ya no me funciona ni la película original, ni esta, ni nada. O sea, como, a ver, no sé. Todo lo que desde el principio, esa sensación de melancolía por encariñarte del personaje de Elphaba sabiendo que su destino trágico va a ser tener que morir, ahí se pierde por completo. Y no fui muy fan de esa decisión. En este caso, como adaptación, no fui muy fan de que se conservara. Otra cosa que no me encanta de la película fueron las canciones. Creo que las canciones de la primera la superan por mucho y son mucho más memorables. Y creo que los mejores números musicales de esta fueron los que usaban leitmotivs de las canciones de la primera parte. Alguna que otra sí que me gustó mucho, como la que cantan con el mago de Oz y Glinda, cuando parece que Elphaba finalmente va a aceptar colaborar con ellos. Y la primera canción de Glinda en la película. Creo que esas dos serían como las más memorables. Bueno, también hay un número muy bueno de Elphaba. Está en el que está con los animales, donde hace referencia al There's No Place Like Home. Y su momento, porque la actriz de Elphaba, se me olvida su nombre, pero la verdad es que tiene una voz increíble y lo vuelve a demostrar en otra de las canciones donde ya por fin abraza su maldad. Creo que son buenos números, pero creo que en general varias de las canciones de la peli me quedan un poquito de ver, un poquito más insípidas, un poquito... O sea, son 4 que destaqué de todas las que hay alrededor de toda la película, a lo largo de toda la película, que nomás no... Siento que no conecté con mucho de la parte musical de esta segunda parte. Pero igualmente, no todo es terrible, como digo. Yo disfruté mucho de la película, tanto por las referencias al Mago de Oz como porque
Los personajes me siguen gustando mucho. Sobre todo Elphaba y Glinda se mantienen muy bien. Y de hecho el personaje de Glinda crece muchísimo en esta historia. Podemos ver un poquito su conflicto personal de cómo ella sí se deja manipular y sí termina aceptando un rol que realmente no se siente cómoda cumpliendo, pero es el único que le da esa posición privilegiada que desde pequeña le enseñaron que le correspondía. Y poco a poco, conforme va acercándose al final de la historia, ella empieza a tomar acción y a tomar las decisiones correctas. Así que creo que es una muy buena oportunidad, ya que la primera película se centró mucho en Elphaba y su crecimiento de personaje y su desarrollo, que esta vez lo veamos desde la perspectiva de Glinda. Y pasa de ser un personaje que podría llegar a caerte no tan bien en un inicio, a pesar de ser entrañable, terminas acabando queriéndola por eso mismo. Porque al principio parece que se va a conformar, pero no. Realmente termina haciendo lo correcto, quizás demasiado tarde, pero pues era de la forma que ella podía hacerlo. Eso me gusta, es ese momento en el que se mira al espejo y dice, estás mal en todas estas cosas, vamos a hacer algo al respecto. Porque una cosa es arrepentirse y simplemente seguir como estás, pero otra es arrepentirse y decidir tomar acción para cambiar las cosas. Que eso es algo que me gusta mucho que hace Glinda. Por otro lado, creo que nuevamente lo de Elphaba abrazando la maldad no me termina de gustar. Pero por otro lado entiendo que ya le explicaron qué es lo que la gente quiere creer, que por mucho que ella intente abrirle los ojos no va a pasar. Entonces ella está dispuesta a tomar el rol, confiando en que Glinda, que ella es la aceptada y querida por la gente, se encargue. Así que bueno, en la parte de Elphaba creo que es un personaje que se me cae un poco, pero que su química con Glinda sigue estando bien. Los momentos que comparten juntas me siguen gustando. Incluso esa pequeña peleita que tuvieron, si no hubiera sido en el momento que fue, me habría gustado más. Se siente muy mágico el mundo de Oz. Creo que eso sigue manteniéndose. Es algo que me gustó mucho de la película, que realmente te transporta a un mundo mágico. Y hasta visualmente creo que este es mejor. La siento menos artificial y me gustan mucho los escenarios que nos muestran, ver un poquito más de la tierra de los Munchkins. Y toda esta parte del Mago de Oz, donde da su show, que realmente sabes que todo eso son máquinas y cosas que no es magia real, pero que te da la ilusión de que lo es. Y toda la coreografía que maneja, esa parte me gusta mucho. Cómo están hechos los animales, el CGI creo que funciona, está bien. No se siente realista, pero es que tampoco busca hacerlo porque es fantasía. Cómo decoran todo el apartado visual de el camino amarillo, los diseños de los personajes clásicos, que bueno, el león viene a ser un león en CGI, ¿no? Pero la transformación de Buck en el hombre de hojalata me gusta mucho. Y en el caso de Fiero, pues no me encanta su diseño como espantapájaros, pero la transformación y toda esa escena, eso sí me gustó. Y pues ya para finalizar, creo que realmente es una muy buena historia si la vemos en conjunto. A pesar de que tiene sus tropiezos en esta segunda parte, yo sí definitivamente me las volvería a ver las dos juntas en algún punto cuando salga esta película en digital. Me haría una maratón para ver las dos partes de seguido, porque creo que eso mejoraría mucho la experiencia. Y la hace una obra muy completa. Sí creo que la primera parte funciona mejor, pero si vemos las dos como un todo, creo que funciona como historia. O sea, si no nos ponemos a comparar, creo que está bien. La verdad, creo que está bien. Y como digo nuevamente, si te gusta el Mago de Oz o si tienes cierta conexión con esa primera película, pues es muchísimo mejor. Ya creo que esto va a ser una cuestión mucho más subjetiva de cada persona, de quien la vea, cómo la vea. Pero al menos esa es mi opinión. Y ahora les toca a ustedes dejarme la suya en los comentarios. Qué tanto les gustó o qué tanto no les gustó Wicked, el por qué. Déjenlo ahí y también apoyan mucho dejando su like y suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse más videos en este canal de otras películas y series que van a ir apareciendo en el canal. Por ahí se acaba de anunciar que la saga de Wicked va a expandirse. No sé cómo, no sé qué planes tengan con eso. Me da un poco de miedo, ya que creo que es una historia que, a ver, han estado adaptando el musical. Pero dependiendo de qué es lo que planeen, a lo mejor justamente cuentan qué pasó en esos años y terminan dándome el contexto que sentí que me faltó. Y tal vez incluso nos muestren qué pasa más allá, qué pasa después. Y tal vez esta expansión pueda llegar a traer algo bueno, como puede que no. Pero estaremos al pendiente, claro que sí.
hasta aquí mi videito. Y nos vemos en la siguiente adaptación del Mago de Oz. Chao, chao. All eyes on me, say the word, wait and